En el bullying se pueden generar entonces muchos daños psicológicos. Entonces, si un niño, una niña, un adolescente está siendo objeto de bullying y estamos viendo que no quiere ir a estudiar, está bajando el rendimiento escolar, está teniendo comportamientos agresivos al interior de la casa, mire qué manera puede adoptar un niño, una niña, un adolescente que está siendo objeto de bullying, empezar a tener comportamientos agresivos en la casa, ¿no es cierto? Porque no se siente comprendido, porque le da miedo que se den cuenta que está siendo objeto de bullying, porque van y lo regañan. Es que a los niños y a las niñas les da miedo que en la casa se den cuenta, porque piensan que los papás lo van a regañar, que le van a decir, ¿cómo así? ¿Usted por qué se deja? Entonces, se van a hacer, no, hay que darles toda la confianza, hay que escucharlos, hay que darles seguridad, hay que enseñar todo eso. Pero mire que para uno poder enseñarle a un hijo a ser asertivo, a tener confianza, a autovalorarse, a quererse y a respetarse, pues eso tiene que pasar porque yo en mi casa soy asertivo, lo valoro, lo respeto, lo escucho, le doy confianza. Entonces mire que eso es un proceso muy importante. O sea, en el tema del bullying, para poder superar el bullying, sí que se necesita tener un hogar muy fortalecido desde el amor, desde la comunicación, desde entregar los valores y el respeto por el otro, el saber decir, el enseñarle, pero también decirle a los hijos, no por esto y por esto, sí por esto y por esto, y expresar claramente las emociones y los sentimientos. Entonces, es una intervención que lo tiene que llevar a uno a reestructurar incluso su familia. Cuando un hijo de uno, una hija de uno está siendo objeto de bullying, casi que uno tiene que mirar la familia, tiene que mirarse al interior, tiene que hacer un autoanálisis de qué está pasando en la familia para que en la familia de uno haya una víctima de bullying, y a partir de ahí es trabajar todos en cómo nos vamos a fortalecer para que nuestro hijo o nuestra hija pueda salir fortalecido e ir a enfrentar las situaciones que se dan en la escuela. Pero también tenemos que tener la capacidad de confrontar a la escuela, de ir a la escuela a exigir que se hagan las intervenciones que haya que hacerla, y por eso yo les decía, aquí juega la escuela, la familia de la víctima y la familia del victimario. Y no es que vamos a hacer un careo pues allá en la escuela a ver quién tiene o no tiene la razón. Nadie tiene la razón en el bullying, nadie. Obviamente, la víctima, pues a nadie le tienen que hacer bullying. Y el victimario, vuelvo y digo, muchas veces es víctima de toda una serie de situaciones que están viviendo allí. Entonces, la intervención es hacia las dos familias. Y no es de que vamos a echar al victimario, porque ese victimario, vuelvo y digo, muchas de las veces necesita mucha más ayuda psicológica y psiquiátrica que la misma víctima. Y necesita más ayuda la familia del victimario que a veces la familia de la víctima. Entonces, ahí hay que desarrollar las estrategias, pero nosotros esas estrategias las tenemos que establecer. Si nos damos cuenta que un hijo de uno, que una hija de nosotros está siendo victimario, o sea, está haciendo bullying en el colegio, nosotros somos responsables como padres de intervenir sin que nos llamen del colegio, O sea, y entonces la gente dice, ¿y cómo me doy cuenta si mi hijo está haciendo bullying? Pues uno también se da cuenta porque llega hablando mal de los compañeritos, burlándose de ellos, diciendo cosas de ellos, porque como es una sensación de fuerza, una sensación de engrandecimiento, una sensación de fortaleza, ellos llegan a hacer alarde de esa fortaleza, llegan a hacer alarde de lo que están haciendo. Y a veces uno ve los padres como casi fortaleciendo eso. Es que mi hijo y mi hija son... No, uno tiene que preocuparse, tiene que decir, venga, a ver qué es lo que está pasando, qué son las situaciones que están viviendo allí, y a partir de ahí intervenir antes de que lo llamen a uno de la escuela. ¿Sí? No creer que el hijo de uno, la hija de uno, porque está haciendo eso, entonces es... el grande y se está ganando el respeto, porque al que hace bullying en el colegio no le tienen respeto,
Al que hace bullying en el colegio le tienen miedo. Y es muy distinto tenerle respeto a alguien a tenerle miedo, ¿no? Muy distinto, es muy distinto. Entonces el hijo y la hija de uno no se está ganando el respeto, está ganándose el miedo de los demás y el odio. Si ustedes han visto películas de esas donde hacen bullying, que hay muchas películas sobre el bullying, se dan cuenta que cuando se van como disolviendo los grupitos que hacen bullying, los que eran como gregarios se iban detrás del que da las patadas, los puños, etcétera, etcétera. Al final se van quedando solos porque estos se van alejando, se van aislando, lo van haciendo a un lado. Incluso a veces se vuelven más amigos de las víctimas porque encuentran en las víctimas grandes fortalezas. Entonces, el que es victimario, lo único que está generando es miedo, no respeto. Y entonces cuando llega a la casa a hacer alarde de todas las cosas, es obligación de la familia intervenir, antes de que lo llamen, vuelvo y digo, así como la familia de la víctima tiene que intervenir y tiene que ir al colegio a mirar qué pasa, lo mismo tiene que hacer la familia del victimario, ir al colegio a ver qué es lo que está pasando y cómo ayuda a resolver las situaciones que se están dando allí y a mirar cuál es el comportamiento que está teniendo su hijo, porque muchas veces ese comportamiento ya les expliqué ahí, y puede estar relacionado incluso con el consumo de drogas, con el consumo de alcohol, puede estar relacionado con otra serie de problemas, pero nosotros tenemos que pellizcarnos, por decirlo así. Y una de las quejas que a veces se pone, por ejemplo, con el tema del microtráfico en los colegios, es que las mamás, y qué pena pues que lo hable desde las mamás, no porque los papás no lo hagan, sino porque esta es una sociedad donde hemos ido dejando como la responsabilidad de la crianza de los hijos en las mamás. Llega el muchacho con los tenis nuevos, último modelo, que la familia sabe que no tiene y no tiene de dónde comprarlos, y dice, uy, y estrenando pisos, la misma mamá, pero le quedan muy bacanos, en vez de preguntarle, venga, ¿de dónde sacó la plata para comprar eso? ¿Usted qué está haciendo? ¿De dónde sacó la plata, amigo? ¿Sí? ¿De dónde sacó la plata para comprar esos tenis? Pues, y ni modo de decirlo de la moto, que llega con la moto y le dice, me da una vueltica, en vez de preguntarle de dónde sacó la plata para la moto. Sí, ese es un tema bien complicado. Entonces vuelvo y digo, en el tema del bullying, la familia del victimario tiene mucho que hacer y tiene que intervenir incluso antes de que lo llamen, porque ese hecho de fortaleza, de creerse más que el otro, etcétera, etcétera, está reflejando problemas muy serios a nivel psicológico. Pueden haber incluso depresiones, pueden haber todos los otros problemas en falta de autoestima, puede haber una serie de comportamientos que van más allá del bullying en el colegio. El tema del bullying, como ustedes lo pueden ver, es un tema que es complicado, pero que tiene mucho más incluso de intervención psicológica y psiquiátrica que la misma actitud frente a las normas del colegio. Hay dos elementos, la víctima y el victimario, uno que desarrolla unas secuelas y consecuencias psicológicas y otro que ya puede traer una serie de problemas, y en ambos casos, acá o acá, hay que intervenir. Y ahí la psicología sí que juega un papel importante. Mire, una de las discusiones y de las peleas más grandes que yo he dado en este consejo, en el tiempo que llevo aquí, ha sido para que en todos los establecimientos de educación de Medellín, no por institución educativa, sino por establecimiento, porque tenemos 229 instituciones educativas, pero como 450 sedes, porque acuérdense que a un colegio le anexaron ya las escuelas, etcétera, etcétera. Una de las peleas más grandes que yo he dado es para que en todas mínimo haya un psicólogo, porque cuando dígame, ¿cómo hace un profesor para resolver el problema del bullying? Llamando y poniendo límites y sacando del salón. No, el problema del bullying se resuelve con una intervención psicológica. Venga, mijito, venga, mijita, ¿usted por qué está haciendo bullying? Venga, hablemos, venga, analicemos, venga, profundicemos, y si hay que llamar a la familia, hay que llamar a la familia. Miren que es una intervención más psicológica que de normas.
es una intervención más psicológica que de normas, porque con las normas pues termino aplicando el reglamento educativo y hecho del colegio, y parte sin novedad. Pero es que aquí el tema no es echar del colegio y parte sin novedad, aquí el tema es cómo ayudamos para que la sociedad cada vez sea más sana y menos enferma. Y el bullying es una manifestación de una sociedad enferma, y no de unos jóvenes enfermos, póngame cuidado a eso. No se trata de unos jóvenes enfermos, se trata de una sociedad enferma con familias enfermas. ¿Y enfermas en dónde? En lo psicológico, en lo psicológico. ¿Y a dónde hay que intervenirlo? En lo psicológico. Y por eso, una de las peleas más grandes que yo he dado aquí es esa. ¿Cuántos? Yo les garantizo que la mayoría de ustedes conocen psicólogos que hicieron un esfuerzo enorme en las familias para mandarlo a la universidad y están sin trabajo. ¿Sí o no? Y están sin trabajo. Y esta sociedad viene enferma psicológicamente, necesitando psicólogos que trabajen y que ayuden a resolver este problema. Por ejemplo, este problema, que les garantizo que nosotros no estamos muy alejados de la realidad del mundo. Y si el mundo dice que el bullying en los hombres es del 8 al 50%, para que seamos ahí medio, digamos que en Colombia y en Medellín es el 30%. Y en las mujeres es del 4 al 35%, entonces pongamos que aquí es el 20%, partiendo de diferencias como buen paisa. Usted imagina, ¿quién puede resolver el problema? La única persona capaz de resolver el problema no somos ni siquiera los psiquiatras, porque psiquiatras en Medellín somos 200. La única manera de intervenirla es con escuelas fuertes, fortalecidas desde el punto de vista de la formación y de la intervención psicológica. Cuando un muchacho empieza a tener problemas de conducta, cuando una muchacha o un niño empieza a tener problemas de comportamiento inadecuado, siendo buen estudiante debo de ser buen estudiante, cuando un muchacho empieza a tener problemas de consumo de drogas, cuando una niña o un niño empieza a tener comportamientos sexuales aún sin tener la edad, o empieza a ver pornografía, ¿quién puede ayudar? Un personal psicológico que esté ahí ayudando y fortaleciendo la formación, asesorando a los profesores y a la administración del colegio. Esa es una realidad. Por eso en el bullying, yo estoy absolutamente convencido como psiquiatra, que además lo veo en mi consultorio ya en unas consecuencias graves de niños o niñas que han hecho gestos suicidas, intentos suicidas, que están deprimidos, que no quieren volver al colegio, que están haciendo cutting, que se están cortando permanentemente. Yo sé que si se hubieran intervenido de una manera adecuada, con psicólogos en los colegios, y que se hubieran detectado a tiempo las situaciones, se hubieran podido al menos evitar muchas situaciones. Por eso es tan importante el identificar. Vuelvo y digo, nosotros tenemos que estar muy pendientes de si nuestro hijo o nuestra hija está en uno de los dos bandos. Y si está en uno de los dos bandos, está haciendo bullying, no es víctima de bullying, tenemos que intervenir sin que nos llamen. Y si tenemos que recurrir a psicología, tenemos que ir a psicología sin miedo, y tenemos que llevar a nuestros hijos al psicólogo al que lo evalúe, y si tienen problemas mentales más graves, al psiquiatra, porque ni los psicólogos ni los psiquiatras mordemos, ni pellizcamos, ni nada de eso, ayudamos, pero eso hay que intervenirlo, y por eso esa es una de las peleas. Y la gente que me conoce a mí, que sabe que estoy metido en la política solo por la salud mental de los animales, ese es uno de los objetivos que he tenido, y por eso este tipo de charlas está orientado a que todos entendamos la responsabilidad que tenemos ahí. ¿Les queda más o menos claro lo del bullying? Sí, que es un problema, es una dificultad, tiene solución, en la historia siempre ha existido. Hay que diferenciar el bullying de una situación puntual que se vive en la escuela y que se puede dar, pero hay que intervenirla, y lo tenemos que hacer desde la familia con la responsabilidad, no solo desde el colegio. Posiblemente el menos responsable es el colegio, los más responsables somos las familias, y somos los llamados a intervenir. En el colegio necesitamos que tengamos más soportes psicológicos para poder intervenir a las familias y a los muchachos y a las muchachas para que estas conductas se logren superar. Bueno, muchas gracias.